Grave crisis institucional en Corea del Sur por denuncias de corrupción que involucran a la presidenta Park. La presidenta presentó la renuncia, pero la oposición no se la acepta por ahora. Quieren someterla a juicio político. Se está complicando la situación. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, enfrenta una profunda crisis política por un hecho de corrupción que la involucra y que disparó masivas movilizaciones populares para pedir su renuncia. El ocaso de la mandataria se inició hace poco más de un mes cuando su mejor amiga, Choi Song-sil, quedó detenida por quedarse con fondos aportados por empresas coreanas para tareas solidarias. Choi presionaba a las compañías para conseguir fondos en nombre de la presidenta Park, por lo que logró recaudar millonarias sumas de dinero aportadas por grandes empresas, entre ellas las poderosas Samsung y Hyundai. Las donaciones, que serían superiores a los 70 millones de dólares, iban luego a fundaciones y ONGs, pero la amiga de la presidenta se quedaba con una parte de esa recaudación. Los investigadores judiciales ya le tomaron declaración a varios exfuncionarios del gobierno de Park, a directivos de empresas surcoreanas y a la propia Choi, a la que popularmente apodaron la Rasputina coreana. La amiga de Park es una mujer de 60 años que no ocupa ni ocupó nunca un cargo político. Es la hija de Choi Tae-min, el fundador de una secta religiosa que asesoró al padre de la actual mandataria, el general golpista Park Chung-hee, quien gobernó el país por 17 años. La fiscalía también acusa a la mujer de haber influenciado a Park para la designación de funcionarios y en el diseño de políticas públicas de la mandataria, así como haber accedido a información clasificada. Por su parte, Park podría ser declarada responsable de complicidad en maniobras de corrupción y tráfico de influencias. 여야 정치권이 논의하여 국정의 혼란과 공백을 최소화하고 안정되게 정권을 이양할 수 있는 방안을 만들어 주시면 그 일정과 법 절차에 따라 대통령 측에서 물러나겠습니다. Además, los fiscales involucran penalmente a dos ex asesores muy cercanos a la presidenta. Desde que se conocieron estos hechos, los surcoreanos salieron a las calles a reclamar la renuncia de Park. El sábado 19 de noviembre, solo en Seúl hubo 1 millón de personas en las calles reclamando su dimisión. 많이 관심을 가지지 않으려고 했는데 이번 사태만큼은 조금 많은 큰 신뢰를 잃었고 계속 이제 청와대 압수수색이라든지 최순실 검찰 조사하는 것도 이제 앞으로 솔직히 결과가 어떻게 될지 많이 신뢰를 잃었다고 생각을 하거든요. La popularidad de Park alcanza apenas el 5%, el índice más bajo de la historia para un presidente surcoreano, incluyendo a los dictadores. Park asumió en 2013 y su mandato expira en 2018. La Constitución de Corea del Sur impide denunciar penalmente a un presidente en ejercicio, excepto en los cargos de insurrección y traición. El abogado de Park no cuenta con muchos elementos a favor y su defensa consistió en la descalificación de los fiscales. Los acusó de elaborar una investigación basada en imaginaciones y conjeturas. La crisis obligó a la presidenta Park a retirar a su candidato a primer ministro y anunció su disposición a aceptar un nombre elegido por el Parlamento si hay acuerdo entre oposición y oficialismo. Además, Park se manifestó a favor de cederle a ese funcionario el control de todo el gabinete. Todo parece indicar que por el momento la mandataria no tiene ninguna herramienta que le permita sobrevivir a la crisis. Lo que se interpretó como un intento de desactivar el escándalo, Park pidió perdón públicamente por el accionar de su amiga Choi y admitió que cualquier persona que haya cometido un crimen debe ser castigada. Esta admisión fue hecha sabiendo que se encuentra abierta una investigación en su contra y que puede terminar condenada.
asesinados en su momento. La relación amistosa con la familia de Choi, precisamente esta mujer que ahora está presa, viene de aquellos tiempos, épocas muy duras para la presidenta, pero además se dice que no solo Choi hacía negocios, sino que ha tenido influencias muy serias en los discursos de la presidenta Park y en algunas decisiones políticas y de política internacional. Es decir, estamos hablando de una persona que estaba enquistada en el gobierno, no solo, digamos, esquilmando a los ciudadanos coreanos, sino también tomando decisiones o haciendo tomar decisiones a la presidenta, ¿no? De un conflicto de intereses estamos Absolutamente. hablando. Y esta es la realidad, sobre todo con compañías muy grandes en Corea que han hecho aportes para una fundación. Esos aportes no fueron desviados hacia la fundación, sino hacia las cuentas de Choi, que se hace amiga de Park, de la presidenta Park, en 1979, Así es. cuando matan al general Park, el dictador de Corea del Sur. Lo cierto es que hoy hay varias alternativas. La presidenta tiene mandato hasta febrero de 2018. El partido gobernante y la oposición se habrían puesto de acuerdo en que la dimisión sea en abril del año próximo. ¿Esto por qué? Porque en Corea no está previsto el impeachment, es decir, el juicio político. Una vez que renuncia la presidenta, que se acepta la presidenta, hay 60 días para convocar a elecciones. Pero no hay primer ministro. El poder debería recaer en el primer ministro. Por eso también la premura, más allá de que abril parezca que queda muy lejos, la premura justamente para evitar lo que no es impeachment, pero sí es tratamiento constitucional de este tema, que es a través de un tribunal constitucional que juzga la conducta de la presidenta y que también tendría 60 días, apurar los trámites, convocar elecciones en los 60 días y de ese modo restablecer sobre todo la institucionalidad en Corea, que se está viendo hoy muy afectada por el caso Park. Unos cambios impresionantes los de Corea en 5 décadas, tremendos, de la pobreza absoluta a ser uno de los países más ricos y tecnológicamente más avanzados, y en términos también institucionales, porque esto que estamos viendo se está resolviendo por carriles institucionales. La democracia tampoco estuvo siempre en Corea del Sur, ¿no? No, varias cosas y muy salpicado. De hecho, las manifestaciones fueron parecidas a las que en 1987 terminaron con la dictadura coreana, que fue bastante feroz y bueno, marcó toda una época internacional también. Son 70 millones de dólares los que Choi ha desviado para sí misma a través de grandes empresas como Samsung, Hyundai y grandes conglomerados muy conocidos a nivel internacional. Y lo último, uno de los problemas que están teniendo desde la oposición y por eso también tanta negociación es que no tienen candidato, o sea que la oposición se veía en el dilema de no poder aprovechar esto a su favor. Y uno de los nombres que ha dado vuelta es muy conocido aquí porque se trata nada más y nada menos que del saliente secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como uno de los hombres que podría entrar a la política